Siempre es un placer saludar a la audiencia de la 103.9 que sigue Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio El Plural. Gracias y les invitamos a compartir, como hacemos habitualmente, un tiempo de reflexión. Las colectividades que sembraron la Argentina de inmigrantes de distintas partes del mundo, en particular de Europa, y especialmente de algunas nacionalidades, España e Italia, por ejemplo, han contribuido de manera decisiva al desarrollo del país. Con seguridad, sin ese aporte forzado de muchos que llegaron a América como si fuese la tierra prometida, los países del subcontinente habrían tenido otro desarrollo, probablemente menos intenso. Por lo tanto, reconocer a esos miles y miles de inmigrantes es un hecho de justicia. No los guiaba un afán especulativo, se orientaban a encontrar un lugar que les permitiera progresar en base al trabajo, también esforzado. Escapaban de la miseria, la guerra y las privaciones para encontrar la paz que les posibilitara una vida digna. Y, honesto es reconocerlo, América se mostró receptiva y amigable. Habla de la dignidad de nuestros pueblos. Es cierto decir que no siempre Europa tuvo la generosidad de ser recíproca con los latinoamericanos. Sí lo fue en tiempos de las dictaduras últimas que asolaron la región. Las colectividades siguen procurando preservar sus culturas, costumbres, bailes, música, comidas y valores. Significa un considerable esfuerzo por cuanto las nuevas generaciones, ya de argentinos o de otros países, no mantienen por una razón lógica la misma intensidad conservacionista de sus mayores. En el programa de hoy hemos querido identificar a una de esas colectividades y en ella testimoniar el reconocimiento a todas las demás, que son muchas y variadas. Los países de origen y las comunidades locales, por una cuestión histórica, van disminuyendo su colaboración e interés en aquellos que partieron hace mucho y a lo lejos. Esto hace más difícil todavía la labor de las colectividades en geografías como la nuestra. La presencia de las colectividades en Argentina agrega valor. En la diversidad de matices y formatos se aprende que el mundo mantiene la riqueza de la variedad y que el tan mentado crisol de razas o crisol de culturas es en verdad un aporte también a la paz y el encuentro. Es la primera vez que abordamos este tema en muchos años en Diálogos con Valor y nos complace hacerlo como un aporte al recuerdo creativo. Y también nos complace haber invitado al tesorero del Centro Asturiano de Buenos Aires, Eduardo Falk, para poder conversar con él sobre este tema que seguramente tocará la fibra última de muchas familias que recordarán su propio origen en el país. Hola Eduardo, gracias por acompañarnos en Diálogos con Valor. Es un gusto poder tener por primera vez en nuestro ciclo un programa destinado a las colectividades. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto estar acá contigo hoy. El Centro Asturiano de Buenos Aires está celebrando más de 100 años en Argentina, ¿es cierto? Efectivamente, hace poco realmente cumplimos 101 años Uh-huh. en Argentina, toda una trayectoria para una institución que bueno, que fue fundada en los primeros años del siglo pasado. Qué bárbaro. Eh, Hago una breve introducción a esto que mencionaba bien Eduardo. Tuvieron la gentileza de invitarme junto con mi esposa y la verdad que me impactó. Hacía tanto tiempo que no iba al Centro Asturiano de la calle Libertador, ahí en Vicente López, y nos impactó. Primero, la calidad de la participación, la cantidad de personas que tomaron parte y por supuesto la comida asturiana, que es una comida que no es para cualquiera, ¿eh, Eduardo? Efectivamente, bueno, es típico que en estos aniversarios se hace una celebración con una comida que se denomina la fabada. Sí, maravillosa, maravillosa, pero uno creo que si uno come la fabada un domingo puede estar tranquilamente toda la semana sin comer. Sí. El resto de la semana uno puede comer algo Algo menos, menos, ¿cierto? es verdad. ¿Hay más de un centro asturiano en la Argentina? Sí, hay bastantes centros asturianos, em, están distribuidos por el resto del país. Ajá. Hay en Mar de Plata, tenemos en Córdoba, Mendoza, Tucumán. em, Son todos entes independientes, Ajá. no es que haya
una unión entre los centros asturianos acá en Argentina. O sea, cada uno es autónomo y Ah, se mueve por, cada uno, sí, por sí, sus propios medios y en el marco de su propia, digamos, cultura local. exactamente. Ahora, si vos tenés que sumar más o menos la comunidad asturiana en la Argentina, ¿ustedes lo tienen de alguna manera puesto en cantidades? Eh, Hay algunas estimaciones. Recientemente vino una funcionaria del gobierno de Asturias y ellos tienen hecho un relevamiento y creo que había dicho alrededor de 40.000 asturianos. Ajá. De primera generación y de Y por generaciones supuesto posteriores. descendientes, sí. Sí, qué interesante, ¿no? Los descendientes de asturianos, es decir, la segunda, tercera generación, ¿mantienen el mismo compromiso con los orígenes, la tradición y la cultura? ¿O eso de alguna forma tiende a debilitarse un poco? Y eh, es cierto que con el tiempo, especialmente los que son los descendientes, los que fueron naciendo acá directamente en Argentina, empieza un proceso de asimilación Claro. de las culturas locales, con lo cual ese fuerte arraigo que por ahí tienen los que nacieron y hoy todavía viven acá, ya no es tan así, Tan ¿no? así, ¿no? Y esto pasa también, Eduardo, en las otras colectividades, digo, españolas, por ejemplo, la comunidad gallega, la comunidad de, digamos, vasca o catalana. Eh, Entiendo que sí, Sí, yo sí, ¿no? no conozco demasiado las otras comunidades, pero bueno, cuando uno tiene oportunidad de conversar con alguno, como que también lo comentan. Sí, ¿no? Sí, sí. Ahora, lo tuyo es un caso casi paradigmático. Sos el tesorero del Centro Asturiano de Buenos Aires. Sabemos el esfuerzo que le demanda a la comisión directiva de administrar una institución de tanto arraigo, de tanto prestigio. Pero Eduardo Falk no es asturiano. Sin embargo, abrazaste la causa asturiana de una manera extraordinaria. ¿Por qué no le explicás a la audiencia cómo y por qué? Bueno, yo no soy de origen asturiano, sí soy descendiente de inmigrantes, mi origen es alemán, pero bueno, hace más de 30 años que estoy casado con una asturiana y bueno, lo primero que hicieron cuando me casé fue hacerme socio del centro asturiano y la verdad que fui muy bien recibido y es como que me fui incorporando y fui tomando las costumbres y la forma de ser del asturiano. Y bueno, con el tiempo vinieron mis hijos y mis hijos también se hicieron socios, ni bien nacieron, esto no por fuerza mía, sino por fuerza de los abuelos. Seguro. Y bueno, también empezaron a hacer actividades, actividades culturales. Mi hija, por ejemplo, se capacitó en todo lo que tiene que ver con el baile típico asturiano y hay un conjunto, el conjunto Pelayo, que tiene una tradición muy fuerte dentro del centro y que da exhibiciones, dio y sigue dando exhibiciones, inclusive recorre el país y ha tenido oportunidad de visitar Asturias en diversas oportunidades. Sí, me consta en esa misma fiesta vimos actuar y en mi caso, como te decía en aquella oportunidad, eh, yo soy hijo de españoles, de gallegos, son vecinos de los asturianos. Yo sentía como que estaba casi en Galicia porque hay bastante similitud, ¿no? En términos de costumbre, vestimenta, la música, ¿no es cierto? Eh, Efectivamente. y qué interesante no perder eso como origen, ¿no? Sí, Porque bueno, ese es uno de los objetivos que tenemos en la institución de preservar los valores culturales. fundamental, fundamental. Otra nota de color, que también te la comenté en aquella oportunidad, pero no a la audiencia, es que precisamente el príncipe de Asturias, Felipe, es el presidente de honor de la Asociación Cristiana de Jóvenes en España. Mm. He tenido oportunidad de estar con él en dos oportunidades. Una en España, cuando
la Asociación Española cumplió un aniversario en Madrid, y la segunda el año pasado, cuando fue la oportunidad de la competición de España con, digamos, Madrid, Madrid. con Tokio y con Estambul para las Olimpiadas, y tuve la oportunidad de saludarlo como miembro de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Así que una personalidad muy interesante, Ah, bueno. muy interesante. ¿Él tuvo contacto con ustedes alguna vez? Con el centro ha tenido contacto. Yo personalmente no, nunca, pero él en algún viaje anterior, cuando era más joven, ha visitado la institución. Seguramente. Sí, sí. Sí, sí, además ha estado en la Argentina muchísimas veces, él, ¿no? Como representante formal. Sí. ¿Cómo es la relación de los asturianos en la Argentina, o la colectividad asturiana de Argentina, con las autoridades asturianas en España? Bueno, nosotros tenemos una vinculación muy fluida. em, digamos, todos los centros asturianos se congregan a través de una federación internacional de centros asturianos que está administrada por el Principado de Asturias. Ajá. Y después, bueno, cada centro asturiano de por sí tiene un vínculo directo con Asturias. De Asturias en general tratan de apoyar nuestras actividades, y ellos también tienen un plan social en donde están tratando de subsidiar a los asturianos que están fuera de España, que están en bastantes Dificultades dificultades. así, ¿no? Y generalmente se apoyan en los centros asturianos como para identificar a esa gente y tratar de, bueno, de llegar con estas ayudas, ¿no? Y decime, la crisis en Europa y la crisis en España, digo, crisis económica y también que afecta a lo social, de alguna manera ha hecho disminuir las contribuciones hacia los países periféricos como el nuestro. En lo que tiene que ver con la ayuda social, lo están tratando de mantener. Probablemente sí haya bajado en los que sean subsidios hacia las instituciones, Ah, que ujú. ahí a veces lo que tratan es de financiar alguna de las actividades culturales. Claro, claro. Eso en los últimos años, bueno, la crisis también de ellos hace de que ese flujo también disminuya un poco. Sí. El Centro Estudiantil de Buenos Aires tiene el, el, el Centro Cultural, Deportivo, Social en Vicente López o Avenida Libertador, y también tiene la sede en la capital, ¿no es cierto? Exactamente, nosotros tenemos dos sedes, una que está acá en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Solís y Belgrano, que sería la sede más antigua y donde tenemos principalmente un teatro Sí. que es muy, muy lindo. em, y bueno, por otro lado, años después se fue extendiendo hacia Vicente López para incorporar las actividades deportivas. Sí. Ahí estamos sobre el Libertador y Melo. Sí, bastante cerca de la Avenida General Paz, ¿no? Del lado de la provincia, que Sí, son sí, no son unas 10 unas 10 cuadras. cuadras más o menos. ¿Sí? Un lugar realmente precioso. Aquello que ya transitamos una juventud lejana, pero juventud al fin. Ujú. Recordamos el centro asturiano como adolescentes y jóvenes, me acuerdo los bailes de carnaval, Sí, sí. era un lugar destacadísimo en esa época, eh, digamos, con esa mística que daba el propio centro asturiano. No era un lugar igual a otro. Mm. Y eso lo recuerdo Sí, mucho, ¿no? muchos me dicen eso, yo no lo viví, pero mi mujer siempre me lo cuenta, Sí. que era Uno un iba ahí y lugar. se sentía que se divertía, pero se divertía en un ambiente diferente. Hoy contarle esto a los chicos más jóvenes es un poco un cuento de hadas, ¿no? Es muy difícil que lo puedan entender si no lo has vivido, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Eh, si alguien te preguntara, dígame, a pesar que bueno, sos asturiano, pero ya sos asimilado como tal, Ajá. eh, ¿cuáles son los rasgos distintivos
que caracterizarían a los asturianos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas, digamos, que a vos te parece más relevantes en términos de su personalidad? Porque España es una especie de crisola, ahí sí, de cultura. España no es una, tampoco la Argentina, pero España no es una. Hay un montón de España dentro de España, ¿no? Es una pregunta difícil, pero bueno, yo como veo al asturiano es una persona muy trabajadora, em, responsable, eh, que piensa en el bien común, trata de ayudar al que está necesitado. Es una persona que se interesa por la cultura. ¿M? Y un rasgo que creo que realmente me gusta destacar en ellos es el tema del socorro mutuo, Ajá. que es un poco uno de los orígenes del centro asturiano. Creo que es interesante destacar esto y probablemente muchos no lo sepan, pero el centro asturiano en sus años iniciales era prácticamente una obra social. Ajá. Tenía sus consultorios médicos, eh, hacía estudios clínicos, eh, todo financiado por ellos mismos. Eh, y bueno, eso hizo también que en esa época prácticamente todos los asturianos se hicieran socios, ¿no?, de la institución. Qué interesante. Otro rasgo contribuyente al país es esa, digamos, esa característica, ¿no? Esa característica de mirar al otro, mirar al prójimo, del bien común, ¿no? Mm. Eh, yo creo que, seguramente vos compartirás, yo estoy absolutamente convencido que la presencia, lo decíamos en la introducción, la presencia de las colectividades en Argentina han hecho grande a la Argentina. Y fueron colectividades que trabajaron mucho, duro, y buscando ese terreno, ese lugar de paz y de realización, ¿no? Eh, Le debemos mucho a las colectividades y creo que eso hay que, cuando se pueda, hay que reconocerlo. Eh, ¿Vos coincidís con eso? Sí, totalmente, y creo que aportaron mucho a la Argentina y hacen que la Argentina también sea tan interesante. ¿No es cierto? Eh, y, y creo que la Argentina en ese sentido también se destaca por el hecho de haber recibido a la gente y la tolerancia con que hoy conviven todas estas colectividades. Sí. Y creo que nos tenemos que sentir orgullosos de eso, de que acá no hay discriminación y la gente vive respetando esos orígenes y en muchos casos manteniendo esas costumbres y, y bueno, la Argentina en Y eso esas es... colectividades llegaron y llegan, digamos, las colectividades primitivas, ¿no? Los originales, de principios del siglo pasado, llegan a querer a Argentina tanto como su tierra de origen. A mí, yo lo he vivido en mi familia, con mi madre, con mi padre, de sentirse mucho más argentinos en cuanto a amor que los propios argentinos, ¿no? Y eso es un rasgo sumamente interesante porque deja atrás esta nostalgia para reconocer el lugar donde pudieron desarrollarse. Exactamente. Y sí, yo lo veo en mis propios suegros, los veo en mis padres, que si bien no son asturianos, también son de origen alemán, y que bueno, que se sienten argentinos. Claro. Y, Nosotros, por ejemplo, el presidente que tenemos en el centro asturiano, Juan Manuel Posada, es un hombre de origen asturiano que ha venido en los primeros años 60 ya siendo un sí, sí. joven con una profesión, pero bueno, él abrazó esta tierra y siempre nos lo dice, que está muy contento de haber llegado acá y haber podido desarrollarse, ¿no? Lo dijo en el discurso cuando se cumplieron los 101 años. Lo recuerdo muy bien en su mensaje de reconocimiento a esta tierra. ¿Cuál es la fuerza política que gobierna Asturias en este momento? ¿Tenés idea? Creo que es una fuerza de izquierda. Sí. Ah,
Frente Izquierdo, creo que se llama. Ajá. ¿Vinculado al Partido Socialista o no? ¿Es una fuerza independiente? La No, verdad, ya esa está. parte no la conozco. ¿Y la principal actividad económica de Asturias, cuál es? Asturias se destaca por su actividad de agricultura Ajá, y ganadera. Tienen industrias también. En su momento lo fuerte era la minería, pero eso está en retroceso. ajá. O sea que son, digamos, economías Más bien primarias. más bien primarias, ¿no? Ujú. Sí. Similar a lo que pasa en Galicia, ¿no? Exactamente, sí. Sí. ¿Y cómo afectó esta crisis española que hablábamos antes a Asturias? Pues me parece que no afectó a todas las regiones de España de la misma manera. ¿La afectó más, menos o parecido a otras, digamos, a otras comunas, a comunidades autónomas? No, acá lo, lo que te puedo contar es a partir de alguna conversación que tuve con algún familiar de mi mujer, Claro, viviendo allá. viviendo allá, pero la crisis les está afectando en el sentido de que el nivel de actividad bajó mucho, hay bastante desocupación. eh, y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la agricultura, ellos recibían mucho subsidio de parte de la comunidad y eso también ha decrecido bastante, con lo cual la rentabilidad También, que ¿no? tiene que ver con eso también ha decaído. Sí. ¿Ves una posibilidad de superación? Ya se habla de que España estaría en camino de salida. ¿Vos coincidís con eso? Sí, yo pienso que también con eso como que pareciera que tocó un poco el piso y que ahora tendría que empezar a reactivarse. Sí. Ahora, lo interesante de España, Eduardo, ¿hace mucho que no vas? Estuve en febrero. Febrero. Lo interesante de España es que en el momento que debió y pudo, generó toda una infraestructura de base extraordinaria, que es la que le va a permitir en el momento de la recuperación estar en igualdad de condiciones al resto de Europa. Coincidir, digo, en términos viales, en términos de comunicación, en términos ferroviarios, en términos, digamos, de desarrollo de la ciudad, de desarrollo de la zona rural. ¿Vos coincidís con eso? Sí, sí, no. El que tuvo la oportunidad de visitar España en estos últimos 10 años realmente se puede dar cuenta de que hay una inversión muy fuerte en todo lo que tiene que ver con infraestructura y claro, esperemos que eso sea, como lo comentás vos, la base para la reactivación. No conozco realmente los detalles No, no, digamos, de claro, las variables ahí que pueden ayudar a, a que esa reactivación se genere. seguro. Pero justo cuando estuvimos nosotros ahí, una medida que me pareció muy acertada por parte del gobierno es bajar el costo de las cargas sociales, Ujú. como para motivar a las empresas a volver a tomar gente. Sí. Sería bueno que a lo mejor las autoridades en Argentina lo por lo menos tomaran nota. Eh, eh, en términos generales, ¿cuáles han sido las actividades o son las actividades tradicionales económicas, ¿no? De los asturianos en Argentina? Y seguramente en lo que más se destacan en todo lo vinculado con lo Sí, ¿no gastronómico, es cierto? así es. Pero también incursionaron en otras actividades, en la construcción. Ujú. eh, También sé que hay muchos asturianos. ¿Y en la gastronomía continúan siendo fuertes o es una actividad que estuvo en el origen y después fueron de alguna manera mutando a una otra? No, no, siguen siendo fuertes en restaurantes, tienen confiterías, bares, y bueno, se han sofisticado. Algunos tienen también empresas de donde fiestas y Seguro, sí, cosas sí, vinculadas con eso, ¿no? seguro. ¿Cómo observás, volviendo a la península, esta pulseada entre Cataluña y el resto de España? Y la veo un tema difícil, ¿no?
tampoco tengo mucho detalle de eso, pero eh, si tengo que darte mi opinión Sí, personal, lo veo como que es algo que va a contramano de los procesos de integración, que hoy me parece que es lo que priva un poco más en el mundo, ¿no? sí, Eh, Creo que los países lo que hoy están buscando es integrarse, formar los mercados, hacer que haya más consumo a través de eso. No sé, una situación como esta, no sé cómo puede influenciar, ¿no? sí. Y el rol de la corona, que fue tan importante en el proceso de, digamos, recuperación de la democracia, eh, ¿cómo está en España, según los elementos antecedentes que vos tenés de tu propia familia o de tus propios conocidos? Y bueno, la corona en su momento jugó un papel muy importante para que España volviera a la democracia, ¿no? Eh, Ojalá ese papel sirva como para mantener la unión del país, ¿no? Sí, ¿no? Pero mucho más no te No. puedo aportar en esto. Eh, Adolfo Suárez, que hace poco falleció, fue alguien, bueno, muy reconocido por la importancia que tuvo en la recuperación democrática, ¿no? Ujú. Y él fue presidente de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Madrid, Ah, en España, y la gente que lo conoció de alguna manera confirma la calidad de persona que era, ¿no? ujú. Fue una pérdida muy importante para España. Es cierto que estaba muy enfermo hace muchos años, él tenía un problema de Alzheimer hace muchos años, pero siempre estaba rondando esa figura emblemática de que había contribuido junto con el rey a reencauzar la democracia en España. Sí. Lo mismo vos coincidís con esa Sí, 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 ¿no? sí, sí. Yo era bastante más joven pero me acuerdo de todo ese proceso y ojalá en Argentina tomáramos eso como modelo también, ¿no? Sí, eh, si un rasgo lo caracterizaba a Adolfo Suárez fue esto que vos de alguna manera entre líneas querés decir y que yo comparto, fue su espíritu de grandeza. Porque él podía perfectamente haber continuado, o sea, tenía digamos, un prestigio ganado que le permitía, sin embargo, cumplió su rol, dio un paso al costado y nunca más. Así es. Y se fue con la gloria en el tiempo. Se fue con ese Reconocimiento. reconocimiento de todo el pueblo español, de un lado y de otro. Los que compartían con él y los que no compartían con él sus propias ideas, ¿no? Sí, sí. Eso es muy bueno. Muy bueno. Llegamos al final del programa y viste que fue mucho más rápido y más ameno de lo que uno puede imaginar porque es una charla distendida sobre un tema que hay que tratarlo así. Nunca se agotan estos temas, pero por lo menos digamos, se avanza en los mismos y estoy seguro que la audiencia lo ha disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Así que muchas gracias, Eduardo, por habernos acompañado. No, como te dije al principio, te agradezco por esta invitación. Eh, para mí fue un placer, también es como que la primera vez que paso por una entrevista de este tipo No va a ser la y, última. y bueno, con mucho gusto estoy abierto para cualquier otra ¿Cómo no? oportunidad que podamos ampliar un poco más sobre el centro asturiano Sí, señor. que Lo, tanto queremos. lo vamos a hacer y saludos a toda la comisión directiva de Centro Asturiano, a la colectividad y gracias por acompañarnos. Ha sido Eduardo Falk, nuestro invitado de hoy y como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.